Bienvenidos a la lección número 9 de la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Para esta ocasión tenemos que estudiar lo siguiente. El título de la lección es Cuando los discípulos se preguntaban, ¿qué es esto que nos dice? El texto para memorizar es Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. De nuevo, Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Este versículo para memorizar es muy interesante. Primero habla de tener tristeza, luego de tener gozo por volver a ver al Señor, y luego la seguridad de que nadie nos va a quitar ese gozo. Vamos a leer el pasaje de Juan 16 al 33. Con sus Biblias, mis hermanos, vamos a leer todo el pasaje. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis
en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor estuvo preparando a sus discípulos para enfrentar lo que vendría. El Señor mismo les había garantizado que no los dejaría huérfanos, que regresaría y que tendrían otro consolador. Sus palabras mostraban su amor para con sus discípulos. Él les había dicho que no se turbara su corazón ni tuviera miedo, pues Él les daba su paz. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabras preciosas de nuestro Señor que nos llenan de aliento. La primera cosa que tenemos que traer a la memoria y meditar en ella está en los versículos 16 al 18. Ahí encontramos una declaración no entendida, una declaración del Señor que por alguna razón a los discípulos se les nubló el entendimiento. No comprendieron lo que Él estaba diciendo. Nuevamente el Señor habló acerca del tiempo en que se ausentaría. Les dijo: todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo, un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 16. Algunos de los discípulos no entendieron lo que Él dijo y se preguntaron entre ellos: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. No siempre entendemos las cosas que tenemos escritas. Debemos aplicar nuestro oído, poner nuestra atención y debemos con toda humildad preguntarle al Señor: ¿qué quieres decir? Realmente, ¿cuál es el mensaje para mí en esto?
Pues algo pasó en el entendimiento de estos discípulos. Yo digo como que se nubló su entendimiento. El Señor les había explicado que habría un tiempo en que Él estaría separado de ellos, pero les dijo también que Él iría al Padre. Bueno, se parecen a nosotros o nosotros nos parecemos a los discípulos. No siempre aceptamos las cosas que pueden traernos tristeza, como lo son las despedidas. En realidad el Señor estaba preparándoles para una despedida futura. Bueno, ya próxima, ¿verdad? Ya no estaba tan lejos el momento en que se cumplirían las palabras del Señor Jesucristo. Estaría un poco de tiempo con ellos antes de que comenzaran los sucesos que lo llevarían a la cruz. Después de la cruz al sepulcro y luego a resucitar. En el tiempo de estar con ellos, les dio palabras que los prepararon para pasar por lo que vendría. Esa es la verdad. Nunca ocultó el Señor lo que iba a suceder. Él les había dicho que iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho, que sería entregado en manos de impíos y que iba a morir. Pero también el Señor habló acerca de que iba a resucitar. Bueno, en el primer punto de nuestra lección vemos que no entendieron, no pudieron encontrar el porqué de las palabras del Señor. Se negaron a entender, no tenían la información suficiente. Realmente el Señor ya les había explicado, pero Él, con toda paciencia, les explicó lo que estaba diciéndoles y que no habían entendido. Una explicación a los discípulos que no habían entendido se encuentra en los versículos 19 al 24 que ya leímos. Con toda paciencia el Señor tomó tiempo para explicar a los discípulos lo que no habían entendido. No los dejó con la duda. Con toda franqueza les explicó lo que significaban sus palabras. Versículo 19 del 16 de Juan. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. El Señor sí estaba interesado en que entendieran lo que iba a suceder, y su afán era prepararlos, porque vendría sobre ellos un tiempo de mucha tristeza, lloro, lamentación y temor. En esos días en que el Señor fue apresado, juzgado, llevado a la cruz, sus enemigos se alegraron. Los discípulos estuvieron tristes. Los discípulos estaban escondidos, temerosos por lo que le había pasado a su maestro. Tiempo muy, muy difícil. Tiempo en el cual el dolor de no verle, de saber que había muerto,
estaba en el corazón de los discípulos. Así que había mucha tristeza en ellos, en contraste con el gozo de los enemigos del Señor. Realmente la tristeza no duraría mucho, porque dijo el Señor, un poco, o sea, no mucho, un poco, y no me veréis. Luego otro poco, y me veréis. Qué hermoso, qué manera tan especial de explicarles lo que sucedería, y el Señor así entonces lo cumplió, como leemos también más adelante en los evangelios. Estaban tristes y el Señor les dijo que así como la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor y pasa un tiempo muy terrible, muy difícil, angustioso, con mucho temor, pero luego que nace el bebé, la mujer se olvida de la angustia pasada, supera sus dolores, supera sus miedos, sus temores. Y luego subrayo, es un asunto mío subrayar esto, pero luego se goza de haber traído al mundo una nueva vida. Una nueva vida. A través de la tristeza, a través del dolor, los discípulos verían a su maestro triunfando sobre la muerte y el sepulcro. Realmente, hermanos, es muy importante reconocer lo que el Señor les dice a ellos. Voy a volverles a leer esto, porque para mí es una parte importante de la lección de este día. Fíjense lo que dice. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea que no iba a ser permanente. Les dijo, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y escuchen lo que sigue. También vosotros ahora tenéis tristeza. Y vean, pongan mucha atención en lo que dice el Señor. Pero os volveré a ver. Os volveré a ver. Es una promesa. Es una promesa real. Y ahora sabemos que se cumplió. En las Escrituras tenemos testimonio. Cómo apareció una mujer allá en el huerto. Cómo apareció a unos que iban caminando a Emaús. Cómo apareció, dice el siervo del Señor, el apóstol Pablo, a más de 500. Y luego a mí, dice, como un abortivo. Y el grupo de los que le seguían lo vieron de nuevo. Los discípulos se gozaron. Aún el incrédulo. Acuérdense, si no veo la señal de los clavos y meto mi mano en el costado, aún él lo vio. Aún él. Y así entonces, hermanos, dice el Señor, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y me encanta la siguiente parte. Y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. La crucifixión del Señor traería tristeza, pero no duraría para siempre. La resurrección de Él
les traería mucho gozo, un gozo que nada ni nadie les podría quitar. Cuando el Señor resucitó, los discípulos y las mujeres se gozaron al verle de nuevo. Ya todo estaba claro. Aún Tomás se convenció de la realidad de la resurrección, como mencioné hace un momento. Y Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Así entonces, continuando con su respuesta a los discípulos que no entendían, les enseñó que pidieran al Padre en su nombre y les dijo que el Padre les daría lo que pidiesen. Les animó con las siguientes palabras: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Unas palabras para tomar en cuenta en la tercera división de nuestra lección, versículos 25 al 33. 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La alegoría es una comparación figurada que encierra un significado espiritual. El Señor usó el lenguaje figurado en varias ocasiones, como cuando dijo: yo soy la puerta, yo soy la vid, y otras más. En el versículo 25 dijo a sus discípulos que vendría el momento en que les hablaría claramente acerca del Padre. Son muy importantes las palabras que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en este pasaje. Número 1. La intercesión del Señor estaba garantizada. Orar en su nombre da inmediato acceso al Padre y podemos pedirle confiadamente, pues el Padre nos ama. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. En el versículo 28, mis hermanos, Jesucristo habló acerca de tres cosas. Primero,
su origen. Salí del Padre. Oiga bien eso. Cuando le pregunten de dónde salió el Señor Jesucristo, váyase a este pasaje inmediatamente. Salió del Padre. Su presentación en el mundo. Él vino para estar aquí. Y Dios, el Padre, dijo, cuando lo introdujo en el mundo, adórenle los ángeles de Dios. Así entonces, su presencia en el mundo está establecida en este pasaje. Y he venido al mundo, dijo. Otra vez, salí del Padre y he venido al mundo. Y la tercera cosa que dice es su regreso al Padre. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es muy importante este versículo. Por eso quiero que se aprendan bien estas tres cosas. Su origen, salí del Padre. Su presencia en el mundo, y he venido al mundo. Y luego, en tercer lugar, su regreso al Padre. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. No se les olvide, escríbanlo, memorícenlo, citen este versículo para aquellos que enseñan una doctrina diferente a lo que sabemos del Señor Jesucristo, a la doctrina que tenemos del Señor Jesucristo. Los discípulos por fin comprendieron las palabras dichas por el Señor y confesaron que habían creído en Él. Realmente entonces entendieron que había salido de Dios. Sí, habían creído y su fe sería probada según lo que el Señor les anunció. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Ante este panorama triste y lamentable, surge el cuidado amoroso de nuestro Señor, al darles palabras de ánimo a los suyos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué podemos decir? Él es nuestra paz. En el mundo tendremos aflicción. En Él confiamos. Él ha vencido al mundo. Hay 4 cosas que quisiera aplicar en este momento. Número 1. Algunos de los discípulos no entendieron lo dicho por el Señor, que por un tiempo no lo mirarían, y luego sí, porque Él iba al Padre. El Señor con toda paciencia les explicó lo que les estaba dando a entender. Número 2. Vendría sobre los discípulos un tiempo muy triste, pero luego la tristeza se convertiría en gozo. En tercer lugar, el Señor aseguró que intercedería por sus discípulos y que el Padre les contestaría sus peticiones porque les amaba y ellos le habían amado. Y en cuarto lugar, en las aflicciones tendrían la paz del Señor. Y efectivamente, hoy también, en medio de la aflicción, disfrutamos la paz del Señor. Dios los bendiga.